Bueno, queridos estudiantes, queridas y queridos estudiantes, buen día o buenas tardes o buenas noches según cuando estén viendo este video. Vamos a dar introducción ya formal a pedagogía crítica de las diferencias. Como habíamos dicho en la última reunión sincrónica, se los invitó a ustedes a que empiecen a leer el texto Pedagogía Crítica de Borges, que es este que tienen aquí, texto de Borges, Pedagogía Crítica, de Rodolfo Borges Bustos. Pero antes vamos a pegar una revisada al blog. Recuerden que nuestro espacio tiene un blog en donde tienen todos los recursos y instrucciones y cronogramas y objetivos que necesitan para cursar este espacio. Si vamos del lado derecho, hoy, bueno, tienen el programa y en apuntes de cátedra tienen modelos críticos sobre educación. Ahí cliquean y tienen esta presentación digital que les va a servir para ubicarse un poco en la lectura, en especial del capítulo 5 de Borges, que ahora lo vamos a estar desarrollando juntos y juntas. Ustedes se lo descargan en PDF, yo lo voy a usar como presentación digital porque para que sea más fácil y más fácil de manejar para mí. Volvemos eh, al blog y bueno, ahí tienen también la bibliografía obligatoria, el texto de Borges, que ya ustedes se lo descargaron y lo están leyendo. Bien, vamos al texto de Borges. Este es el libro, es un libro bastante voluminoso de 200 páginas. Vamos a ir al índice y ustedes tienen que estar leyendo el capítulo 4 y el capítulo 5. El capítulo 4 es para que ustedes puedan refrescar aquellos contenidos que vieron en pedagogía. ¿Por qué? Porque esta materia es correlativa de pedagogía. Entonces, todos ustedes y todas ustedes que están cursando este espacio ya tienen pedagogía cursada o por equivalencia, por el cual es una pequeña introducción para ya adentrarnos al capítulo 5, que es la pedagogía crítica propiamente dicha. Fíjense que es un desarrollo de las principales corrientes actuales de pedagogía crítica. Empieza con Antonio Gramsci, sigue con Louis Althusser, con su teoría su desarrollo teórico de la reproducción. Sigue con Pierre Bourdieu, después con Baudelot y Stablet, seguidamente Bowles and Hintis y termina con Basil Bernstein con el sistema educativo de la reproducción social cultural. ¿Sí? Si ustedes leen el índice del capítulo 6, allí hay otros, autores que los vamos a estar desarrollando en la segunda parte, en el segundo cuatrimestre. ¿Sí? No vamos a ver Paulo Freire, porque Paulo Freire lo ven en otros espacios y muy bien, por ejemplo, en filosofía de la educación, en algunas historias, ya lo tienen más o menos, y en algunas didácticas leen algo sobre él. No vamos a verlo, sí vamos a eh, desarrollar un autor que Borges lo nombra, pero no lo desarrolla, que es Peter McLaren, y vamos a ver la propuesta de Michael Apple y la propuesta de Henry Giroux, pero eso es en el segundo cuatrimestre. Ahora estamos en el primero. En el primero vamos a desarrollar lentamente, con tranquilidad, con paciencia, pero con perseverancia, cada uno de los autores y teorías
del capítulo 5, ¿sí? Por lo cual, esto lo minimizo y vamos directamente al PowerPoint sobre los modelos críticos para pensar la educación, ¿sí? Bueno, ¿cuándo surge digamos, este posicionamiento crítico frente a lo pedagógico y frente a la educación? Bueno, se puede decir que el primero que patea el tablero es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci es un gran crítico de las instituciones de la modernidad. Recuerden que la modernidad comienza más o menos en el siglo XVIII con la irrupción de un montón de instituciones. La gran institución es el Estado Nacional, pero otras instituciones con tintes disciplinadores del individuo, como ser la escuela, la familia burguesa, el hospital, el hospicio, el ejército, es decir, todas instituciones disciplinadoras que Antonio Gramsci las critica con bastante severidad y da lugar a toda una serie de teorías que se desarrollan en el siglo XX. Él desarrolla su teoría a principios del siglo XX, década del 20 y del 30 del siglo XX. Da lugar a toda una serie de teorías críticas de la pedagogía, de las instituciones educativas, que llega hasta nuestros días, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las teorías críticas que vamos a estar desarrollando en el primer cuatrimestre? Bueno, fíjense en el cuadro, están las teorías críticas. Hacia la flecha izquierda están las teorías de la correspondencia, con Louis Althusser, Baudelot-Stablet y Bowles-Gintis. Por el lado derecho están las teorías de la reproducción, también con Louis Althusser, porque en este sentido tiene eh, elementos para las dos teorías. La teoría de Pierre Bourdieu y la teoría de Basil Bernstein. Y en el medio, digamos, en la ancha avenida del medio, está Michel Foucault con sus teorías de la resistencia, Paul Willis, Henry Giroux, Peter McLaren y Michael Alpel. Tanto las teorías de la correspondencia, lado derecho, lado izquierdo, como las teorías de la reproducción, lado derecho, las vamos a desarrollar en el primer cuatrimestre. Y en el segundo cuatrimestre nos vamos a centrar en las teorías de la resistencia. Vamos a desarrollar tres autores: Peter McLaren, Henry Giroux y Michael Apel. Bien. Este es un cuadro, digamos, de desarrollo histórico que tienen lugar las teorías de las teorías críticas. Fíjense que en el medio está Antonio Gramsci con su filosofía de la praxis, que da lugar a lo que se llama las teorías de la resistencia, que vamos a estar desarrollando en el segundo cuatrimestre. Antonio Gramsci con el aporte de Paulo Freire en la década del 70 dan lugar a todos los teóricos de la resistencia en la década del 80 y del 90, que a nosotros nos interesa en el segundo cuatrimestre: Giroux, McLaren y Apel. ¿Sí? Eso segundo cuatrimestre. Primer cuatrimestre es el lado derecho. Surge Antonio Gramsci, tiene una gran influencia en lo que se llama la Escuela de Frankfurt, década del 20 y del 30. No lo vamos a ver porque seguramente algo van a ver en filosofía moderna y contemporánea, pero sí las teorías de reproducción social y de reproducción cultural que se desarrollan en Estados Unidos y en Europa en la década del 60 y en la década del 70, que son Althusser, Baudelot-Stablet, Bowles-Gintis, Foucault, que no lo vemos a Foucault, Bourdieu, Bernstein y Paul Willis. Y fíjense, década del 60 y 70, primer cuatrimestre, 80 y 90, segundo cuatrimestre. Para ir guiando la lectura que ustedes están teniendo con el texto de Borges. Bien, vamos a
rápidamente a ir desarrollando, nombrando estas teorías, que Borges las está desarrollando en su capítulo 5. Recuerden que el capítulo 4 es un refrescar la memoria de lo que fue la materia pedagogía, y ya ahí en el capítulo 5 nos adentramos a las teorías críticas de la pedagogía dominante y de la institución educativa como tal. El primer gran cuerpo de teorías son las teorías de la correspondencia. ¿Qué dicen que son varios autores? Teorías de la correspondencia. Lo primero que dice que la función de la escuela, o digamos, la creación de la escuela, responde a exigencias del sistema capitalista, en especial del sistema económico capitalista. Después le vamos a dar los nombres técnicos. El sistema capitalista se lo llama modo de producción. Entonces, la función de la escuela, según las teorías de la correspondencia, es reproducir materialmente el modo de producción capitalista o el sistema económico capitalista. Entonces, la escuela genera trabajadores, trabajadoras, cuerpos de élite, personas que van a ir a los cargos directivos para ir cubriendo los distintos puestos de trabajo para que el sistema económico capitalista se pueda ir reproduciendo materialmente. Paréntesis. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo, estamos describiendo las teorías, después las vamos a pensar juntos. Pero ustedes ya van a decir, bueno, esto es una exageración, puede ser, en realidad sí. Pero nosotros vamos a describir las teorías, después las vamos a discutir, las vamos a criticar, esa es la idea de la materia también. Eso por un lado. Por el otro lado, la escuela reproduce, según las teorías de la correspondencia, la división social del trabajo. Según, digamos, el marco teórico que manejamos, el mundo del trabajo se divide en asalariados y aquellos que pagan los salarios, los patrones o los capitalistas o los burgueses, digamos, ¿no? Los empleadores, no me salía la palabra, los empleadores. Entonces la escuela, como institución, reproduce esta división social del trabajo. Esta división es ingenua, asalariados y empleadores. La realidad es mucho más compleja, pero como introducción, lentamente nos vamos adentrando a este mundo tan complejo. Quiere decir que la escuela es reproductora del modo de producción capitalista, del sistema económico capitalista. El primero que está dentro de este esquema es Louis Althusser. Louis Althusser trabaja el concepto de aparato ideológico del Estado. Louis Althusser está analizando el sistema educativo francés, que es muy parecido al sistema económico, perdón, Louis Althusser está analizando el sistema, estatal francés en general. En especial, nosotros vamos a tomar el sistema educativo francés, que es muy parecido al sistema estatal argentino y al sistema educativo argentino. Son primos hermanos, digamos. Entonces él dice, dentro todos los aparatos ideológicos del Estado, dentro del Estado está la escuela. La escuela es un aparato ideológico del Estado, un AIE, ¿sí? Que está dominado por una clase dirigente o dominante. Hay un sector social que domina la escuela. ¿Qué quiere decir que domina? Que domina los contenidos, que domina su organización, que
guía las directrices más importantes de las pedagogías dominantes, ¿no? Y la escuela es una gran reproductora de las fuerzas productivas, ¿sí? De los trabajadores y de las relaciones sociales que genera este sistema educativo, ¿sí? Quiere decir que las clases dominantes, a través de la escuela, a través del sistema educativo y de las instituciones, hacen internalizar al resto de la sociedad, al resto de la población, la ideología dominante. Después lo vamos a discutir si es así, si no es así. ¿Qué dicen Baudelot y Stablet? Baudelot y Stablet. Bueno, otra vez estamos en Francia, el sistema educativo francés es muy parecido al argentino. Althusser eh, tiene un análisis macro del Estado. ¿eh? Nosotros tomamos el sistema educativo. Baudelot y Stablet ya se dedican específicamente a analizar lo que es la instrucción capitalista en Francia. Y dicen, vamos a encontrar paralelismos con Althusser. Dicen, la escuela es un instrumento de dominación de la burguesía. ¿Qué es la burguesía? Bueno, ahí empezamos la discusión, ¿no es cierto? ¿Qué es burguesía? Después lo vamos a ajustar esto. La clase dominante, por ejemplo, un sector dominante de una sociedad, vamos a decirlo, son los empleadores, puede ser. Bueno, después lo vamos ajustando, ¿no? Que es la burguesía, pero en realidad en Baudelaire Establece es aquel sector dominante que se impone al resto de la sociedad de alguna forma. Que esta forma de dominación puede ser económica, política, en este caso es educativa, con los contenidos, con las directrices más importantes de las políticas educativas. Y el, el concepto importante que hacen ingresar estos dos pensadores y pedagogos es el concepto de red. Dice, la- el, el- el sistema educativo tiene dos grandes redes, serían como dos grandes avenidas. Una sería la primaria profesional y la otra la secundaria superior. ¿Sí? La primaria profesional sería aquella que forman trabajadores que trabajan con las manos. ¿Sí? En nuestro sistema educativo, nivel inicial, primario, hasta el secundario. La red primaria profesional llega hasta el secundario. En esta red se le aprende a leer, escribir, a interpretar textos muy simples y tiene un gran contenido práctico por encima del contenido abstracto. ¿Sí? En cambio, la escuela la red secundaria superior eh, hace ingresar un nuevo nivel, que es el nivel superior no universitario universitario. Es el nivel en donde está preparando a profesionales y futuros dirigentes, y hay una preeminencia del contenido abstracto por encima del práctico. ¿Sí? Entonces, las biografías de la misma escuela, esto es importante, la misma escuela va dirigiendo a cada estudiante en una red u otra red. Después lo vamos a profundizar bien esto, ¿sí? Bowles and Hintis, no son pedagogos, son economistas. Ellos les interesa el sistema educativo estadounidense. Acá hay una diferencia. El sistema educativo estadounidense tiene un alto contenido está bajo el desarrollo privado, tiene muy poco desarrollo público, a diferencia de Francia y Argentina. Y ellos dicen lo siguiente, el sistema escolar
reproduce como si fuese un espejo, el mundo del trabajo. Entonces, hacia adentro de las escuelas se somete a los estudiantes a un sistema temporal de disciplinamiento necesario para el mundo del trabajo, como si fuese un espejo. Quiere decir que las escuelas van formando, van formando un capital humano, recursos humanos, que va a ser la futura fuerza del trabajo en la economía capitalista. Entonces, reproduce conciencias, disposiciones, valores que van a ser aceptados en la economía capitalista. Tiro algo, después lo vamos a discutir, porque siempre nos quedamos con la escuela disciplinadora, ¿no? Eso lo vimos varias veces en Foucault, en Vigilar y Castigar. Sometemos al estudiante a un régimen de temporal, bien definido, a un régimen espacial bien definido, a contenidos bien definidos, que corresponden al mundo de la modernidad primera, fines del siglo XVIII hasta mitad del XX. Pero ahora el trabajo, la forma de trabajar ha cambiado, prima la distancia, prima la virtualidad, prima el trabajo en grupos. Y fíjense que estamos cambiando los programas hacia el mundo de la tecnología, hacia el mundo del trabajo colaborativo, porque quizás, esto lo vamos a discutir, es lo que requiere el sistema económico capitalista actual, que debe tener un futuro trabajador al ingresar a los empleos. Después lo vamos a estar discutiendo esto, ¿sí? Bien. Teorías de la correspondencia, ahora las teorías de la reproducción. Las teorías de la reproducción no les interesa tanto el aspecto económico, pero sí el cultural, ¿sí? Pero sí el cultural. Para ellos la escuela es un gran dispositivo de ingreso a la cultura dominante. ¿eh? Ellos van a decir, primero es la familia, pero el gran ingresante a la cultura dominante es la escuela. Y esta escuela jerarquiza saberes, desplaza unos saberes, entrona otros saberes provenientes de este sector dominante social o de la élite social o genéricamente llamado la burguesía, que a mí no me gusta mucho, pero esto después lo vamos a estar puliendo. Pero la escuela deja de lado muchos saberes de minorías étnicas en detrimento de una cultura dominante. Los estados nacionales son un gran disciplinador cultural en donde se homogeneiza, palabra difícil de decir, hay una homogeneización cultural de toda la población, desplazando otras culturas muy, muy, muy válidas e importantes de minorías que están dentro de ese territorio dominado por ese Estado. ¿Quiénes son los representantes de las teorías de la reproducción? Bueno, el primero es Pierre Bourdieu, otro francés, Pierre Bourdieu, que trabaja el concepto de capital cultural. Capital cultural. Él dice, el capital cultural es como el capital económico. El capital económico puede ser dinero o bienes. El capital cultural, al igual que el capital económico, es un capital que, se obtiene, se acumula, se puede circular, me puede dar una renta, ¿no es cierto? Es decir, Pierre Bourdieu toma el concepto de capital del mundo económico y lo traslada al mundo cultural. Y acuña el concepto de habitus, que no es hábito,
no es hábito. El hábitus es la internalización en el cuerpo, en la mente, de ese capital cultural, ¿sí? Por lo cual Pierre Bourdieu dice, la escuela ejerce una violencia simbólica. ¿Por qué? Porque le impone al estudiante todo un bagaje cultural, un bagaje de saberes construido en otro sector social, pero no construido por él. Ahí está la violencia. Es decir, que es sometido a todo un corpus de saberes, contenidos, conocimientos, prácticas, que el estudiante no ha decidido, no ha participado en su construcción, fue construido en otro sector social, pero se le impone. ¿eh? Y el estudiante lo toma como algo natural. Después lo vamos a discutir esto cuando lleguemos con mayor minuciosidad en estas teorías. El siguiente es Basil Bernstein. Es un sociólogo británico y a él le interesa algo muy particular de la cultura, que es el lenguaje, o no tanto lo sino la lingüística. Por eso trabaja el tema de los códigos, del sentido, de la comunicación, del lenguaje. Y dice que los códigos que nosotros manejamos para comunicarnos, para manejarnos cotidianamente, regulan el orden social. Regulan el orden social. Bueno, con este autor, después vamos a estar trabajando unas variables bastante interesantes que se manejan en la escuela, eh, porque él clasifica estos códigos de comunicación que se desarrollan en la escuela, tanto en la transmisión de los contenidos como en el desarrollo de los contenidos. Bien. Y por último, las teorías de la resistencia, que la vamos a pasar por así eh, muy rápidamente, porque la vamos a desarrollar con mayor profundidad en el segundo cuatrimestre. Las teorías de la resistencia no solamente critican teorías de la reproducción, teorías de la correspondencia, sino ellos dicen, si bien la escuela tiene una correspondencia en espejo con el mundo económico capitalista, si bien la escuela reproduce el sistema económico capitalista, si bien la escuela reproduce la cultura dominante, pero la escuela tiene autonomía para resistir y para generar cambios. Dan un paso más ellos, ¿no? El análisis no se queda en lo crítico, sino da un paso más y genera dentro de la escuela aspectos de prácticas y de saberes que puedan generar un cambio. Dentro de esta corriente de teorías de la resistencia está Michel Foucault, que no lo vamos a estar desarrollando, Paul Willis, que tampoco, Paulo Freire, que ya lo han visto en muchas oportunidades y está bastante difundido, entonces no lo vamos a estar desarrollando, pero sí Peter McLaren y Henry Giroux, y el que faltaría es Mike Leipel, ¿sí? Denme 5 minutitos más o 10 minutitos más para ir a otra presentación digital. Esto nada tiene que ver con lo pedagógico, pero ¿se acuerdan que en las teorías de la correspondencia hace mucho hincapié en el aspecto económico? Y las teorías de la reproducción hacen mucho hincapié en aspectos culturales, digamos, ¿sí? Bien. Le abro para que se vaya mi mascota. Ahí se fue.
Gracias. Bien. La estructura de la estructura. Bueno, le estaba diciendo. Las teorías de la correspondencia hacen hincapié en el sistema económico, las teorías de la reproducción en el sistema cultural. Nosotros recurrentemente, para explicar algunos actores, vamos a usar el siguiente esquema, ¿sí? La estructura socioeconómica está compuesto por una estructura y por una superestructura, ¿sí? A mí me gusta más dar vuelta a este esquema, la estructura abajo, la superestructura arriba, pero no importa. ¿Qué es la estructura? Bueno, la estructura es todo aquello colectivo, societal, institucional, que nos va formando como individuos, que nos condiciona, ¿sí? Los teóricos de esta línea de pensamiento dicen que hay tres tipos de estructura: económica, política y social. ¿eh? La económica, el sistema educativo, los bancos; la política, los partidos políticos, el Estado nacional; los sociales, la escuela, los gremios, los sindicatos, el mundo del trabajo, ¿sí? También el mundo del trabajo está en el área, en la estructura económica, por lo cual estos aspectos estructurales, económico, político y social, representan a intereses que están representados por lo que se llama las instituciones. Estas instituciones están ubicadas en lo que se llama la superestructura. Quiere decir que la superestructura es un reflejo y reproductor de la estructura. ¿Sí? ¿Dónde estaría la escuela o el sistema educativo? Bueno, para los teóricos de la correspondencia tendríamos que ir hacia el lado izquierdo, en donde dice economía, relaciones de producción, distribución del trabajo. Ahí estaría la escuela generando recursos humanos para poder alimentar a estas relaciones de producción y a las fuerzas productivas. Tanto las relaciones de producción como las fuerzas productivas componen el modo de producción dominante. En este tiempo histórico, el modo de producción dominante es el capitalista. Otra vez estamos haciendo un gran aspecto genérico. El capitalismo tiene muchas etapas, no importa, eso después lo vamos a ajustar. Eso por el lado de las teorías de la correspondencia. Las teorías de la reproducción estarían centralizadas o estarían criticando la estructura más social, que es la parte derecha, ¿sí? Que estaríamos, digamos, la escuela estaría reproduciendo aspectos culturales de una clase social dominante o de la burguesía, ¿sí? O de algún estrato social o de algún grupo religioso. Entonces, la escuela reproduce aspectos, saberes, contenidos, currículas, prácticas, o de una clase social dominante, o de un estrato social dominante, o de un grupo religioso dominante, según el modo de producción dominante. ¿En detrimento de qué? En detrimento de aspectos culturales, saberes de lo que se llama proletariado, o de grupos de obreros, o de la clase obrera, o de grupos étnicos también, ¿por qué no? ¿Dónde estaría la escuela? En la superestructura, como institución. Entonces la superestructura, la escuela como aspecto, institución superestructural, reproduce o aspectos económicos dominantes, teoría de la correspondencia, o aspectos culturales sociales dominantes,
teorías de la reproducción. Esto lo vamos a ir repitiendo, lo vamos a ir refrescando. Esto es una introducción para ayudar a la lectura del texto de Borges, ¿sí? Bien, entonces quedamos así. Terminamos nuestro encuentro virtual asincrónico, porque no estamos en el mismo momento, ustedes ven el video cuando quieren. Nos encontramos la semana que viene, yo les voy a estar indicando de qué forma nos vamos a estar encontrando. ¿Les parece bien? Que tengan un buen fin de semana y un buen descanso. Chau.